Como os pongo, yo soy un pediatra de a pie. Como decía antes, yo no trabajo para ninguna institución pública. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque empecé y he seguido, y he seguido, y he seguido. Cualquiera que quiera hacer algo en Internet tenéis que tener una cosa clara. He visto que, por ejemplo, ¿qué es lo que tenéis mañana, pasado mañana? Talleres. Talleres en los cuales os van a enseñar cómo hacer un blog, cómo tener una cuenta en redes sociales, cómo desarrollar la marca personal, ¿vale? En realidad, lo que vosotros queréis hacer, en gran medida, es lo que yo he hecho, que os voy a contar ahora. ¿Eso cómo se hace? Necesito que alguien me apoye, me subvencione, me enseñe. Lo mismo que los pacientes están buscando información en Internet, tenéis todo lo necesario para hacer lo que yo he hecho en Internet porque yo lo he sacado de Internet. Yo no he necesitado que a mí me enseñen con cursillos regularizados. Hoy en día encima los tenéis, lo cual quiere decir que tenéis recursos para abreviar camino, ¿vale? Lo que yo empecé como una página que era simplemente colgar las indicaciones que yo daba para los temas más frecuentes en pediatría, ahora mismo, ¿dónde estoy? Estoy en mi página, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en Pinterest, que a lo mejor muchos no lo conocéis, estoy en Google+, estoy en Twitter. El tamaño de cada uno de esos iconos es en relación a la capacidad de difusión que tiene cada una de esas redes en lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si os fijáis, ¿cuál es la esencial? Facebook. En divulgación, no estamos hablando de dar atención a los pacientes, sino de darles formación para que cada día tengan una mejor educación sanitaria y sepan tomar decisiones en problemas leves y cuando hablemos con ellos de problemas más serios tengan la base suficiente para poder entender lo que estamos hablando. Yo en mis artículos, por ejemplo, ¿hablo con términos médicos? No, mientras puedo evitarlo. ¿Pongo un listado de bibliografía o de casos clínicos estandarizados, randomizados, y que digan que lo que estoy diciendo está avalado porque es medicina basada en la evidencia? No. Yo soy tan raro que me atrevo a decir públicamente lo que le digo a los pacientes cara a cara. Si yo no soy capaz de decirle eso en redes sociales a 1000 personas, no debería de tener el morro de decírselo uno a uno individualmente en mi consulta. Con lo cual, o soy capaz de decirlo en redes sociales o tengo que revisar lo que estoy diciendo. Tenemos miedo a que se nos critique. La mayoría de los médicos tenemos muy interiorizado que cuando nos exponemos a este tipo de cosas nos pueden criticar nuestros compañeros, pueden pensar que somos, pues, a lo mejor demasiado osados, que no estamos explicando las cosas demasiado claramente, que ellos lo explicarían de una forma diferente, pero si lo quieren hacer es que lo hagan. Si no estamos diciendo que sea la única forma de explicarlo, lo único que estamos diciendo es, dentro de las explicaciones que ahora mismo te encuentras en Internet, yo quiero aportarte esta, que es la mía, porque a lo mejor te ayuda. Punto. Tenéis que perder el miedo a escribir y a decir lo que vosotros pensáis y la forma que vosotros tenéis de ver vuestra atención sanitaria al paciente, no uno a uno, sino de forma masiva, y que llegue a quien la necesite, se identifique con ella y la ayude. Luego, aparte de eso, hay herramientas, y esas herramientas ya no son canales de divulgación gratuitos. Son cosas que sirven para poder ofrecer otras cosas, como por ejemplo un tema más a fondo, pues a lo mejor a los padres les interesa un libro. Pues ese libro se puede vender, que sí, que del cielo para abajo vivimos todo nuestro trabajo, que ninguno de los que estamos aquí iríamos a trabajar si nos dijeran que ni el mes que viene, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente nos van a pagar. Pero tenemos un corte a decir que nuestra profesión demanda dinero, pues lo siento, tenemos que pagar facturas todos los días, ¿sí? No pasa nada, como todos los demás. QLife es una plataforma que es la que yo uso, ¿para qué? Para poder dar contestación a algo que piden los pacientes. Yo cuando me meto en redes sociales, en Facebook, yo tengo más de 1500 comentarios cada semana en mi red de Facebook. Yo no puedo contestar a 1500 personas cada semana, es materialmente imposible. Pero es que además no es el canal adecuado para hacerlo, porque yo no puedo hacerlo con confidencialidad. Esos pacientes no están identificados, yo no estoy identificado como profesional en una red social, yo puedo decir que soy quien me dé la gana ser. Yo no puedo hacerle un seguimiento al paciente y no tengo una historia clínica unificada en la que pueda disponer de la información cuando me vuelva a consultar dentro de 3 meses. Yo no me voy a acordar. Necesito una herramienta que me permita todo eso. Y todo eso hoy en día hay herramientas que lo hacen. Esa misma herramienta es la que yo uso como historia clínica en mi consulta. Y a mí me permite hacer un seguimiento de los pacientes que yo llevo y cuando me hacen una consulta yo tengo acceso a toda su historia, pero es que él también. Es que es una historia abierta al paciente porque la historia es propiedad del paciente y él tiene que tener capacidad de entrar en su historia, de almacenar ahí la información que él considera relevante para la salud suya o la de su familia. ConsultaClick es otra plataforma que me facilita la vida. Yo tengo una consulta privada y puedo llevar la agenda pues, de muchas maneras, pero esto simplemente lo que hace es que permite que la gente pueda entrar a pedir consulta 24 horas al día, 365 días al año y que además tiene su sistema para que le alerte diciéndole recuerda que tenías consulta tal día a tal hora.
Simplemente eso, pero eso facilita muchísimo. Esta es mi página. Hay una cosa que, con todo lo que he dicho, pues parece que yo lo hiciera todo, y yo al principio lo hice todo. Pero hay una cosa que también tenemos que tener claro, y es los médicos somos muy autodidactas, porque después de haber aprendido, vamos, médicos y sanitarios en general, las carreras sanitarias no son sencillas, necesitan aprender muchísima teoría, y entonces llegamos a la conclusión de que si yo me he aprendido lo que me he aprendido, esto me lo aprendo yo. Esto me bajo yo 2 manuales de internet y lo hago yo en 3 días. Pues sí, pero no al nivel que lo pueda hacer alguien que sabe de esto de verdad. Es decir, más tarde o más temprano, si un proyecto queremos que funcione, tenemos que profesionalizarlo un poco y tenemos que buscar a gente que sí que tiene la capacidad de hacer las cosas de verdad desde el punto de vista profesional. Y yo lo he notado mucho, por ejemplo. Mi proyecto tiene 3 años y medio. Yo en los 3 primeros años fui prácticamente, pues yo me lo frío, yo me lo como. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que si quería seguir y llegar a algo más, tenías que buscar gente que supiera más que yo, porque yo me podía formar, por ejemplo, en diseño web, manejo de gestores de contenido, pero si yo eso lo hacía yo, era dedicarle tiempo. Y lo mío no es eso, lo mío es generar contenido. Si busco a alguien que eso lo haga mejor que yo, me puedo ahorrar mucho tiempo y hacer que el proyecto adelante. ¿Cómo va? ¿Qué resultados da esto? ¿A dónde puede llegar un profesional solito con estas manos y su tejedora? Pues a eso. En los 3 primeros años que yo estuve con mi página, he alcanzado 1 millón de visitas. Yo cuando llegué al 1 millón de visitas aluciné. Dije, algo estaré haciendo que le sirva a la gente. Pero es que en los 3 últimos meses he pasado de 1 a 2 millones de visitas. Y es que en Facebook, que era una cosa que yo antes no entraba siquiera en las redes sociales, he pasado de nada, en 1 año, a esa cifra la puse cuando preparé la presentación. Esta mañana he llegado a 250.000. 250.000 seguidores en Facebook es una cifra muy, muy alta. Se considera que la difusión que tiene una página de Facebook es multiplicar por 40 el número de fans que tiene esa página. Es una cifra muy, muy alta. Se puede. Evolución de las visitas. Exponencial. Especialmente desde que a principios del año pasado me decidí a acoger a algunos profesionales que me echaran una mano. Lo que os decía, si fijáis la cifra que pone ahí abajo de me gusta, 168.000. Eso fue un poquito antes porque saqué la fotografía antes de preparar la presentación. Esta mañana hemos alcanzado los 250.000 a un ritmo de crecimiento de más de 35.000 cada semana. Eso esta mañana, hace un ratito hemos estado hablando, por ejemplo, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tienen 2.500 seguidores en Facebook. ¿Estamos esperando que las administraciones públicas hagan nuestro trabajo? ¿Que nos den la respuesta? Los pacientes no esperan, ¿eh? ¿Qué es lo que se encuentra el paciente cuando entra en Internet? Pues se encuentra muchas cosas, y muchas cosas antes de que ni siquiera los médicos, los sanitarios en general, nos enteráramos de que eso existía y de que se podía buscar. ¿Qué encontré yo cuando llegué? Pues me encontré, primero, que como cualquiera puede publicar información en Internet, el Internet 2.0 significa eso, que ya no es las grandes instituciones, los gobiernos, los hospitales, las grandes empresas, las universidades quien publica en Internet. Hoy en día puede publicar en Internet cualquier persona. Y la capacidad de difusión que se alcanza, lo que ha comentado antes, ¿quién es el rey? El rey es el contenido, y eso es una verdad como un... es así. Yo lo único que he hecho para llegar donde he llegado es contenido pensando en las personas a las que va dirigido ese contenido, no pensando en tengo que quedar bien con el resto de mis compañeros, ni pensando en esto es política o no políticamente correcto, ni pensando en nada. He pensado simplemente cuáles son los problemas más frecuentes que me consultan y cuáles son las respuestas que yo les doy y cuáles son las que les funcionan. Y eso hay que explicarlo lo mismo que lo explicas en la consulta. Si lo haces así, perdemos el problema que decíamos antes de es que esto no se ajusta exactamente a lo que yo le diría al paciente que yo tengo delante. Tú puedes tener artículos con los distintos casos más frecuentes que te encuentras y si mañana te encuentras uno que no está cubierto por los propios artículos que has escrito, escribe otro. Más tarde o más temprano te va a servir para 5 pacientes más, pero ya está escrito. ¿Vale?
¿Qué es lo que nos encontrábamos al principio? En cuanto empezó Internet a moverse, lo que nos encontramos lo primero fueron los foros, es decir, sitios donde cualquiera puede entrar y hablar de lo que quiera, y empezaron los foros temáticos en los cuales pues, se hablaba sobre salud, entre otras cosas. La salud es uno de los temas que más mueve información en Internet porque nos preocupa mucho, ¿vale? ¿Y ahí qué es lo que nos encontramos? Y algunos siguen funcionando y funcionan mucho. Pues que Pepita 1426 le dice a una madre que lo mejor que puede hacer con su hijo es tal, y que Juanita 1427 le dice que no, que es una barbaridad, que cómo vas a hacer eso, que tienes que hacer tal. Es decir, es como si le preguntas a dos cuñadas, una de una familia y otra de la otra. Te van a decir cada una blanco, la otra negro, ¿vale? Es decir, eso no te lleva absolutamente a nada, pero sin embargo la gente sigue entrando ahí. ¿Y por qué sigue entrando ahí? Porque a los profesionales de la salud nos ven demasiado distantes, no nos identifican. Cuando entras en una página, por ejemplo, de una sociedad científica, que también están, lo que encontramos son muchos artículos escritos por mucha gente, y que la mayoría de las veces son muy técnicos, están destinados a otros profesionales, no están destinados mayoritariamente a los pacientes. Cuando un paciente entra ahí y busca en la estructura que se quiere encontrar, no es una pensada en ser exhaustivos con el DSM. Lo que quiere es una estructura que le permita encontrar la respuesta a sus problemas, y eso no lo encuentra nadie. Encontramos también páginas que lo que buscan es difundir contenidos de salud con afán comercial puro y duro, simple y llanamente, revistas, es decir, pues Mi Bebé y Yo, páginas que a lo que se dedican es a generar contenidos de salud porque saben que eso le interesa a la gente y cuando llegues aquí, pues yo pues, te cuelo un anuncio de no sé qué, te cuelo un anuncio de no sé cuánto, ¿vale? Es legítimo, pero si queremos dar nosotros una respuesta que compita con eso, démosla. Nos encontramos también las sociedades profesionales que, como os decían, tienen el problema ese de que no se identifica a una persona detrás de ellos y tienen demasiado tendencia al protocolo, tendencia a la medicina basada en la evidencia. Estamos más preocupados porque no nos critiquen lo que estamos publicando que por el hecho de resolver el problema de verdad a nivel concreto del paciente. Luego están apareciendo grupos en redes sociales en los cuales también se puede hacer de todo, desde divulgación hasta consulta directa. A mí eso, sinceramente, no me parece serio. No me parece serio porque se puede hacer bien. Y eso no es hacerlo bien. Como os decía, para hacer asistencia, no divulgación, tenemos que tener unas mínimas condiciones y hay herramientas hoy en día como para hacerlo bien. Tenemos que garantizar identificación de las personas, tenemos que garantizar que se guarda una historia clínica, tenemos que garantizar que estamos disponibles en unas determinadas condiciones. No que yo tengo una red que me meto de vez en cuando y contesto unas cuantas preguntas porque me apetece. Eso no es serio. Al final, cuando uno se mete en esto, ¿qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es que una forma que él tiene diferente de ver su ejercicio de la profesión, quiere que otros la conozcan, simple y llanamente. Y que conociéndola, pues si se identifican con ella, pues que se suban al carro. Y si no, pues ya está. No pretende nadie ser el mejor médico en esa especialidad, ni el mejor enfermero, ni el mejor psicólogo, ni el mejor nada. Pretende simplemente hacer una oferta que sea identificable y que quien quiera, que se acoja a ella. En mi caso, yo tengo una idea de la pediatría que es muy clara, y es cada niño es diferente, como estábamos diciendo antes, y cada familia es diferente. Y los protocolos lo que nos dicen es la solución que funciona en el 80% de los pacientes es esta, y por lo tanto es la que deberías de recomendar, si no conoces al paciente. Si conoces al paciente, sabes que él puede estar en el 20% restante y que hay soluciones alternativas que le pueden ir mejor. Hay que respetar a cada paciente. Y eso significa dedicarle tiempo, conocerlo, continuidad asistencial, cosas que no se pueden hacer con menos de 5 minutos por consulta, cosas que no se pueden hacer en una red social. Tenemos que buscar, además, yo lo que entiendo es que tenemos que buscar, porque es lo que los padres demandan, la autonomía de los padres. Es decir, los padres lo que quieren es que cuando su hijo tenga 6 años, las veces que acude al médico sean las mínimas necesarias, porque ya lo conozca lo suficiente y las patologías que él tiene de forma suficiente como para saber responderlas en su casa si tenés que salir corriendo a urgencias a las 4 de la mañana. El empoderamiento de los padres, sí. Y nosotros también nos estamos empoderando frente a los bancos, frente a cualquier institución que nos diga esto es lo que hay, porque Internet lo que ha hecho es darle información a todo el mundo para que teniendo esa información consiga más grado de libertad. Y libertad quiere decir, tú me puedes decir lo que quieras, pero las decisiones sobre mi vida las tomo yo, y en salud no es diferente. Y la disponibilidad. Nosotros tenemos que tener claro que si hacemos un proyecto en Internet y funcionamos, nos van a llover las consultas de los pacientes. Aunque haya gente que diga que este no es el canal adecuado para hacer las consultas, llueven. Tenemos que pensar cómo vamos a responder a eso si es que queremos responder. Si no queremos responder, pues asumimos que lo nuestro es un canal de divulgación y punto. Y hay muchos médicos que hoy en día lo que tienen es un blog.
Y punto. Y eso es un canal de divulgación y sirve para apoyar la consulta en la medida de que yo le puedo recomendar a mi paciente, mírate este artículo, que es tu caso, en la medida que puedo ayudarle a mucha gente a que suba su nivel educativo sobre sanidad. Pero se puede ir más allá, se puede dar asistencia a través de Internet. ¿Es mejor que la asistencia no mediada por tecnología de la información y la comunicación? Pues no en general, pero sí en condiciones particulares. A mí me hacen consultas, por ejemplo, desde fuera de España, en países donde los niveles de la sanidad son ínfimos. Pero, sin embargo, ese paciente, por ejemplo, en muchos casos españoles que están saliendo de España y ahora están trabajando, por ejemplo, en Uganda, pues quisieran la opinión de un profesional en el que confían mucho más que los que tienen a su alcance. ¿Le podemos dar esa respuesta con garantía? La respuesta es que sí. Lo que pasa es que no vale un correo electrónico ni Facebook. ¿Por qué este modelo que yo he desarrollado creo que ha funcionado? Y creo que las cifras dicen que algo tiene que hacer que la gente entre en mi página y que le dé a me gusta porque quieran que el resto de información que vaya publicando les llegue y se enteren y puedan seguir leyéndola y puedan seguir aprendiendo sobre la salud de su hijo y consideren que yo soy una persona válida para hacer eso. Primero, porque no me miro el ombligo continuamente, porque yo cuando no sé de qué escribir un artículo, lo que hago es preguntarles. Para eso sí sirve Facebook. Cuando tienes 250.000 fans en Facebook y tú dices, ¿de qué queréis que escriba el próximo artículo? Yo se lo llamo pequetema. Pues te llegan sugerencias para que tengas línea editorial para los próximos 2 meses. ¿Y de qué escribo ahora? Te lo dicen ellos. Esto no es egocentrismo, esto es vínculo de confianza. Tenemos que poner la cara, aunque sepa que no la bofeteen. Tenemos que estar detrás de lo que decimos, identificables, con una cara que ellos puedan decir, en este confío, porque es una persona que me ha dicho hace 6 meses esto, lo probé y me funcionó, y ahora me dice esto en un problema nuevo y lo voy a probar porque me ha funcionado. En una revista científica, en una revista de salud de cualquier otro tipo, en la que hay 400 autores que van rotando, yo entré, hace 6 meses me encontré una respuesta que me funcionó, pero ¿dónde encuentro yo la respuesta a este tema nuevo de ese mismo autor que es el que me genera confianza? No, es la revista. La revista no me genera confianza, me generan confianza las personas. Por eso mismo siguen entrando en foros, porque se identifican más con otro paciente que ha sufrido lo mismo que ellos que con un profesional que no da la cara. Hay que dar la cara. Si das la cara, generas vínculo de confianza y entonces tienes posibilidades de hacer a través de este canal nuevo lo que hemos hecho toda la santa vida. Que el paciente nos busque para darle la solución a sus problemas, que nos hemos esforzado mucho para adquirir el conocimiento necesario para poder dársela. Disponibilidad sostenible. Como decía antes, si yo pongo en mi página de Facebook que voy a contestar todas las preguntas que me hagan a través de Facebook, ¿qué voy a hacer? Defraudar a la gente. Porque si lo cumplo, el volumen va a subir de forma exponencial. Y más tarde o más temprano no voy a poder contestarles. Tengo que establecer unos canales que sean viables, que yo pueda sostener en el tiempo, si no, mueres de éxito seguro. En Internet es facilísimo morir de éxito. Si os metéis en Internet y buscáis consulta pediatra gratis, os encontráis muchas. ¿Y quién lo cumple? Absolutamente nadie. Hay páginas desde hace 5 años muertas, con nombres que ya veréis luego a la hora de poner un blog y demás, acojonantes, fantásticos. Desde el punto de vista de SEO son geniales y ahí se han quedado muertos desde hace 5 años. Porque la persona que se le ocurrió la gran idea lo ha hecho de una forma que no es sostenible, que le supondría dedicarse 48 horas diarias a eso, perder su vida, perder su familia, perderlo todo. Tenemos que plantearnos que si queremos dar una respuesta aquí, se nos puede ir de las manos y tenemos que tener claro cómo vamos a actuar cuando la gente empieza a demandarnos, porque lo van a hacer, lo que no le podemos dar. Usar las tecnologías de forma inteligente. Cuando uno entra en este mundo, pues te dan ganas de probarlo todo. Y si pruebo esto, y si pruebo lo otro, y lo demás allá, y al final acabas haciendo un batiburrillo que no te lleva a nada. Lo que tienes que pensar de verdad es, en lo que es mi práctica como sanitario a diario, ¿qué es lo que yo creo que me pueda ayudar? ¿Hay una herramienta que me pueda facilitar esto? Comparo y empiezo probando con una y a lo mejor no funciona y tengo que probar después con otra. Pero no implementéis cosas por implementarlas. Si no aporta nada al modelo que vosotros queréis desarrollar, pasad de eso, aunque sea una posibilidad más. No hay que hacerlo todo. Entre otras cosas, porque si lo hacéis como profesionales independientes, como lo he hecho yo, no vais a tener capacidad para hacerlo todo. Os tenéis que centrar de verdad en qué es lo que yo puedo hacer de forma realista. Esto era mi página en 2010, cuando empezó. Esto era HTML puro, con estas manitas y mi tejedora.
¿vale? ¿Es fácil? La mayoría de la gente, yo cuando empecé en esto, había mucha gente que me decía, pero te consumirá mucho tiempo, ¿no? Ya cuando empiezan a ver el resultado, amigos míos, me dicen, ¿pero esto te consume mucho tiempo? Hay un matiz en la pregunta, y es, ¿esto ya sí me puede interesar a mí? Si yo quiero hacerlo, ¿esto se puede? Poderse se puede, pero hay que currárselo. Esto, en los últimos 4 años que yo llevo en esto, no he llegado a 2 millones de visitas en mi página dedicándole un ratillo una vez a la semana, sino ahora a diario. Lo demás no es realista, ¿eh? Pero como digo, se puede, se puede. ¿Y merece la pena? Pues depende del planteamiento que uno tenga de su profesión. Si a mí me valiera el sacar mi plaza y pensar que hasta el día que me jubile lo que voy a seguir haciendo es lo que me marquen desde la administración pública para la que trabajo, sin salirme del patrón, dejando que cada día me troquelen a nivel profesional diciéndome esto, aunque tú creas que deberías de hacerlo, no, 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 esto no lo hagas, esto tampoco, y mañana esto tampoco, y pasado mañana esto tampoco. Pues no me haría falta esto, pero es que a mí no me vale. Vosotros veréis si os vale. Esto puede ser una respuesta. Las nuevas tecnologías pueden ser una respuesta a un proceso que ha vivido la sanidad en todos los países desarrollados, pero en España lo vemos más por el tema de los recortes y de la crisis. El profesional de la sanidad siempre ha sido un profesional liberal. Ha sido alguien que se levantaba todas las mañanas con la única preocupación de cómo podía atender mejor a su paciente. Y se partía los cuernos día a día por aprender respuestas nuevas que poder dar a su paciente. Cuando apareció la sanidad pública nos prometieron algo que parecía muy apetecible. Consistía básicamente en la salud es un derecho universal, deberíamos de poder dárselo a todos, no solo al que lo paga, con lo cual el Estado se va a encargar de que sea el que pague y los profesionales vayan a tener un salario digno y vayan a conseguir las condiciones necesarias para poder ejercer vuestra profesión de forma digna y darle esa sanidad de forma universal a toda la población. Genial. Ahora llegan los recortes y ahora resulta que somos empleados, somos proletariado. Y algo que jamás hubiéramos pensado los sanitarios hace unos años, antes de que empezaran los recortes, nosotros diríamos, esto seguro que antes de hacer recortes en sanidad, se cortan los políticos lo que haga falta. Pues ahí tenéis las televisiones públicas, los parlamentos regionales y con recortes en sanidad. Tenemos la posibilidad, gracias a esta herramienta, de volver a tener la libertad de ejercer nuestra profesión como creemos que tenemos que ejercerla. Podemos usarla o no usarla. Quien no la use sabe el camino que le queda. No creo que los recortes en sanidad reviertan. Es una opinión que es personal, pero no creo que reviertan. ¿Os he dejado planchado? Mi nombre es Luz Carro, soy la responsable de comunicación del Hospital Universitario Central de Asturias. Por lo tanto, pertenezco a una administración pública. Yo le he pertenecido también a un pecado. Me gustaría darte la enhorabuena. Yo creo que has sido y eres muy valiente por poner en marcha un proyecto en solitario. Inicialmente surgió y por los resultados también. Esta mañana comentabas, y sí que es verdad que has dado la clave con respecto a algunas de las incógnitas que se han planteado aquí, tanto en la sesión de por la mañana como ahora por la tarde, con respecto a la relación médico, profesional sanitario mejor con el paciente y teniendo con respecto al rol de las nuevas tecnologías. Por la mañana yo no tuve oportunidad de intervenir, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista la tecnología complementa. Es decir, que supone un plus añadido a la relación, abriendo nuevas vías a la relación entre los profesionales y los pacientes. También en la sesión de la tarde, ya cambiando de escenario, le has lanzado a nuestra compañera de Andalucía
una pregunta que yo recojo ahora y que te lanzo a ti. Ella no supo dar una respuesta con respecto al presupuesto que tenía detrás su proyecto y yo te digo a ti, ¿y qué hay de presupuesto con respecto a...? Montar una página de internet cuesta, el dominio se puede conseguir por menos de 9 euros. El blog, el alojamiento, por menos de 100 euros al año. Por 110 euros tenéis esto. Esa es la teoría. En la práctica, como os digo, llega un momento en el cual, después de hacer todo uno, dices, si quieres que el proyecto crezca, tienes que poner carne en el asador. Esa carne en el asador ahora mismo, para que hagáis una idea de todo el proyecto, que pueden suponer 10-15.000 euros. Comparado con los resultados, ¿cuánto se puede llevar de presupuesto la Escuela Andaluza de Salud Pública? Me río yo si me dan a mí la 10ª parte del presupuesto del proyecto de escuela de alumnos. ¿Es que considero que el trabajo que hacen no es bueno? No, no considero que no sea bueno. Se esfuerzan, pero la idea que tienen las administraciones de cómo llevar proyectos adelante es muy diferente de lo que hoy funciona en el mundo real. En el mundo real esto es un recortador de gastos bestial y no se aprovecha. Cuando se piensa en sacar un proyecto adelante, tanto desde grandes empresas como desde grandes hospitales, universidades, administraciones públicas, se dice, vamos a hablar de millones de euros porque tenemos que contratar muchísima gente, que no es necesario. Que esto lo pueden hacer profesionales independientes. Y yo lo que os animo como profesionales independientes a que deis el paso adelante, perdáis el miedo a escribir en público, a decir en público lo que le decía el paciente uno a uno. Y que en lugar de tener que repetirlo 200 veces en la consulta, tengáis un sitio al que referir a vuestros pacientes para decirles puntos básicos y si quieres profundizar ahí lo tienes. Y si eso funciona, os podéis encontrar con que el resultado es que en lugar de gastar millones de euros en llegar a 2.500 pacientes, que es lo que ha hecho la Escuela Andaluza de Salud Pública, os encontráis con que con unos cuantos miles se ha llegado a 2 millones. Y no ha sido dinero público sacado de nuestros impuestos. Sin embargo, sí que el sector público se beneficia, porque estos pacientes... Estos pacientes tienen una información que va a hacer que no vayan a urgencia a las primeras de cambio. No es algo que me beneficie a mí. De hecho, no es algo ni siquiera que beneficie a España. En Facebook, de los seguidores que hay ahí, la mitad son de México. Decíamos antes que se puede llegar lejos. Se puede llegar a los confines de la Tierra. En mi página, en el último año, han entrado gente de 176 países en el mundo. Hay 184. Esto no soy yo, se puede hacer. De hecho, hay otra gente que lo ha hecho. En otras especialidades, en otros países. Como os decía, ¿es fácil? No, hay que currárselo. Y esto lo que hay que tener claro, además, es que no vale el calentón. Esto es un maratón. Bueno, yo soy Alba Fidalgo, soy médico internista y estoy haciendo un proyecto de hospitalización aquí en Asturias que se llama La Cabecera. Me ha encantado tu ponencia, me parece muy motivadora. Y yo lo único, tengo una pregunta puramente práctica. Yo lo de resolver consultas online, con lo pesados que somos los internistas, que le preguntas hasta si se pero da amígdala a los 6 años, sin conocer nada de la historia del paciente, me da un poco de picazón. Sí, te explico. ¿Eso cómo lo hago yo? Es decir, lo mismo que yo tengo claro que en redes sociales, en Facebook, yo no voy a contestar a una madre que me diga, mi niño tiene fiebre, ¿qué hago? Pues llevarlo a su pediatra, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Ahora, si una madre que yo conozco, que su hijo ha tenido 15 amigdalitis en el último año, me pregunta por qué da la casualidad de que esta mañana ha tenido que ir a urgencias, yo estoy de fin de semana descansando en mi casa, y lo ha visto el pediatra que había de guardia y le ha dicho, vuelve a tener amigdalitis, y le manda el antibiótico que se le ha pasado por la cabeza, que no es que esté mal indicado, pero yo a ese paciente lo conozco. Yo ese paciente sé el antibiótico que le sienta mejor, el que le sienta peor. Yo sé cuál fue el último que tomó. Yo tengo acceso a su historia, cosa que no tienen en urgencias. Resultado, yo le puedo aconsejar qué es lo mejor basándome en su conocimiento como paciente individual. Estoy accesible. Eso mucha gente lo hace así. Lo hace diciendo, te doy mi teléfono y sea sábado o domingo el día de Nochebuena, tú me llamas.
Pero es que esto significa médico o sanitario muerto. Esto significa todo gratis y cuando tú quieras. Esto es insostenible. Un sistema de comunicación asíncrona significa consúltame cuando quieras, que yo te contestaré cuando pueda. Eso sí es sostenible. Y es además un sistema que dice, tú quieres mi opinión, tú quieres mi tiempo, yo dedico mucho tiempo en divulgación de forma gratuita, a enseñarle a la gente cosas sobre sanidad, pero tú quieres para ti parte de mi tiempo, tiempo que yo voy a dejar de dedicarle a mi familia o a mis aficiones. Tú tienes que compensarme por ello. Es así de realista. Y en este mundo, a cualquier persona que no sea tu padre, tu madre, tu hermano, ni tenga vínculos afectivos contigo, la única forma en la que de verdad, en serio, le puedes agradecer las cosas es así. Y eso los sanitarios en España tenemos comezón de decirlo. Pero es así. Y si hacemos eso, esto es sostenible. Si no hacemos eso, mueres de éxito. O sea que las consultas estas las hace solamente para pacientes ya en Claro, seguimiento. pero también le puedo dar consejos a pacientes que no conozco. Por ejemplo, en sanidad se piensa muchas veces en enfermedad. Los profesionales en pediatría concretamente no somos solamente asesores de enfermedad, somos asesores también de salud. El tema del control del niño sano, que mucha gente dice que no sirve para nada, sirve simplemente para lo mismo que esto, para educar a la gente, para que la gente tenga los conocimientos de sanidad necesarios para llevar el día a día de su hijo, en temas tan tontos como el sueño, la alimentación o la conducta. ¿Por qué? Porque confían en ti, porque eres su profesional de referencia y tú les puedes dar respuestas que le merecen más confianza que cualquier otra que les dé otra persona. Entonces tenemos que estar preparados para dar esas respuestas y eso sí lo puedo hacer a través de Internet y sin historia del paciente. Es decir, si a mí me pregunta, por ejemplo, una madre, mi hijo que tiene 6 meses ha empezado a despertarse todas las noches con muchísima más frecuencia de lo que lo hacía hace un mes y yo sé que a los 5 o 6 meses se produce un cambio en el patrón de sueño del bebé que hace que los que dependen de un ritual para dormirse en el que necesitan la colaboración de la madre se despierten una y otra vez, ¿eso se lo puede explicar a la madre? Sí, sin conocer al niño. Y además no estoy tratando una cosa que sea cuestión de vida o muerte, estoy tratando una cosa en la cual no tiene un consejo mejor que ese. Eso se lo puedo ofrecer. Muchas gracias. Lo primero, darte la enhorabuena por tu proyecto y quería saber el filtro que pones para resolver ese tipo de preguntas a través de tu página. El filtro es que yo la plataforma que uso para consulta online es única y exclusivamente QLife. Entonces, ahí... Vale, eso es lo que quería yo saber. Es decir, tú me quieres hacer una consulta, vale, yo no te voy a pedir 200 euros. Una de las cosas que tenemos muchas veces también el miedo de los profesionales es decimos, a nosotros nos han formado para que atendamos a cualquier paciente que nos necesite, sin mirar su nivel adquisitivo. Si yo pongo el precio de por medio, los que trabajan solamente en actividad privada tienen claro que es que eso nada, ¿vale? Y yo trabajo solamente en actividad privada. Pero aun no trabajando en actividad privada hay que ser un poquito realistas. A mí nadie que se esté muriendo de hambre me hace una consulta a través de Internet. El que me haga una consulta a través de Internet tiene una línea telefónica de datos. Y si no es capaz de gastarse 15 euros en pedirme mi tiempo, que se me compense de alguna manera, es porque no le da la gana, no porque no pueda. Pero al ser una consulta, ¿sí? ¿Quién cierra la consulta? ¿Tú cuándo crees que...? Porque claro, una consulta puede ser 10 preguntas o una pregunta. De hecho, tengo una paciente que me hace 15 preguntas encadenadas cada vez que me consulta. ¿Vale? Entonces, ¿eso quién lo cierra? La herramienta te da la posibilidad de decir, cuando yo considero que esta pregunta está resuelta, la doy por resuelta. Y si pasan 12 horas sin que el paciente la reabra, entonces ya se ha dado por cerrada y si quieres hacer una consulta nueva tienes que pagar de nuevo. ¿Vale? Hay pacientes como esta que te digo que es que no deja pasar las 12 horas, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que también uno asume que todos los sistemas tienen sus imperfecciones y esa es una de muchas, con lo cual puedo asumirlo. Si eso fuera muchas de muchas, podría un sistema en el que dijera, no, cuando yo cierro la consulta aquí no la abre ni Dios. ¿Y en cuánto estimas la media de cuántas preguntas más o menos te Habitualmente, para que te haga una idea, la mayoría de las consultas que a mí me hacen suelen ser pacientes que yo llevo sobre una atención en urgencia, esa es pregunta-respuesta, ¿vale? Y luego hay consultas sobre problemas de alimentación o sueño mayoritariamente. Esas consultas suelen ser una en la que me expone el problema, una en la que yo le repregunto sobre cosas concretas que creo que pueden orientarme en la respuesta que le tengo que dar. Respuesta definitiva de la madre, respuesta definitiva mía.
Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente porque no se nos ha Me he enrollado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia. En este caso es Iñaki Bartolomé, que nos va a hablar de mayores cuidados y nuevas tecnologías. Iñaki es CEO en Ideable Solutions y bueno, es también responsable del proyecto Cuido, ¿no? de la asistencia en mayores. ¿Sabes? Las has encontrado ya, ¿no? Ahora F5. F5, ¿no? No, es un PDF. Vale. Bueno, pues te dejo aquí. Gracias. Pues lo primero, muchas gracias a Nacho y a la organización de verdad por estar aquí y por organizar el evento, porque yo no soy profesional de la medicina, pero sí soy técnico y efectivamente hacen falta muchos más eventos como este para ir dando difusión a lo que la tecnología puede hacer en este mundo de la salud y del cuidado. Yo voy a hablar de mayores cuidados y nuevas tecnologías, que puede chirriar un poco cuando lo escuchamos, porque acabamos de oír hablar una magnífica exposición sobre las nuevas tecnologías, la pediatría, los niños. Bueno, parece que ahí sí todo el mundo está dispuesto a pagar por ello, ya que los padres y los jóvenes están muy metidos en las nuevas tecnologías, pero los mayores no tanto. No tanto están metidos en nuevas tecnologías y no tanto está la gente dispuesta a pagar por su cuidado. Hay un compañero gerontólogo que suele decir que es que los mayores ya están amortizados, entonces no se invierte por eso tanto en ellos, ¿no? Así, nosotros, en el sector en el que estamos, nos encontramos con esa dificultad doble. Por un lado, se destinan menos recursos en el caso de los mayores y, por otro, existe la ya famosa brecha tecnológica. Pero sí es cierto que, al final, estamos hablando de salud y tenemos que ser conscientes de que gran parte del público del mundo de la salud, de los pacientes, al final son personas mayores con todas sus patologías. No voy a descubrir grandes cifras, muchas ya se han mencionado aquí, pero sí que, al final, quiero vislumbrar la situación actual y futura. El aspecto demográfico es imparable, la tendencia demográfica en países desarrollados es imparable y es la de una sociedad cada vez más envejecida, ¿no? Y también en este caso los datos seguramente ya están muy desactualizados. En los países desarrollados hay más de 600 millones de mayores. La tendencia no va a cambiar, sino va a ir a peor. En España ya hay más de 8 millones de personas mayores de 65 años, muchos de los cuales viven incluso además solos, y que a día de hoy todavía no han usado excesivamente Internet, o no lo han usado en absoluto, o son, como también dice un compañero mío, dentro de lo que hay de nativos digitales, pues en este caso estaríamos hablando de extraterrestres digitales. Pero, sin embargo, es un colectivo que en lo que es gestión de cronicidad, gasto sanitario, personas mayores, supone en muchos casos el 70% del gasto, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que efectivamente quizás nuevas tecnologías y mayores le tenemos que dar una vuelta a ese concepto. Hemos visto un montón de aplicaciones hoy y se seguirá hablando de ellas, pero siempre se nos puede hacer difícil ver que el usuario final de esos gadgets, de esos smartwatches, de esos smartphones, etcétera, es un mayor de 70 años o de 75. Quizás con niños, con jóvenes, bien, pero podemos tener un problema de usabilidad que haga que esa gente no pueda disfrutar de esas nuevas tecnologías. El aspecto demográfico se ve claramente en este gráfico. Si os fijáis, en el año 2049, la principal franja de edad del país van a ser la gente entre 70 y 75 años. Se vislumbra un escenario en el que para 2040 seguramente se calcula que habrá una persona activa por cada una inactiva, con lo cual una atención y un cuidado exclusivamente presencial es absolutamente inviable. Y ya muchos años antes ya estamos viendo que incluso económicamente se empieza a hacer inviable o nos están invitando a pensar que es también inviable. Volvemos a datos de España, 8 millones de mayores. No solamente hablamos de salud, quizás estamos hablando mucho de salud, pero nosotros venimos también de un sector, de una empresa tecnológica que trabaja con dependencia y al final no es solamente salud. También quiero abogar un poco en ese sentido
por el aspecto social. Social y salud, sobre todo pensando en personas mayores o en personas dependientes, se une todavía muchísimo más. E incluso abogo a nivel político porque vayamos haciendo cambios en el sentido de que las consejerías de Asuntos Sociales y de Sanidad no sigan estando separadas y que los sistemas informáticos de historia sanitaria no incorporen en absoluto una historia social, ¿no? Al final, tienen que ir de la mano para una atención integral, por ejemplo, hablando de personas mayores, ¿no? Hablamos de más de 1 millón de personas mayores que reciben servicios asistenciales, algunos de teleasistencia, otros son usuarios de centros de día, otros de residencias. Hay un mercado ya de más de 6.000 empresas de atención a mayores en España, esto sin hablar, obviamente, de la parte de salud, de lo que es la atención sanitaria, que ya decimos que en un 70% todos sus recursos se van a la atención de personas mayores, con lo cual al final hay un volumen de personas y económico dedicado al cuidado de mayores brutal. ¿Qué nos está llevando esta tendencia demográfica? Nos está llevando a que se vaya orientando todo hacia aspectos como la atención integrada a la persona, la unión, decíamos antes, de lo social y de lo sanitario. No solamente es la atención sanitaria, al final las motivaciones de una persona, el que una persona esté motivada, el que una persona tenga una vida saludable, el que una persona tenga una vida social rica, todo eso al final también influye en la parte sanitaria y en la salud de la persona. Entonces, al final, tienen que ir de la mano sí o sí. El empoderamiento del mayor, bueno, no hace falta ser un gran analista gerontológico. A mí me vale con hacer un análisis de cómo me gustaría envejecer a mí mismo y al final, obviamente, me gustaría ser capaz de tomar mis propias decisiones. Me gustaría envejecer en mi domicilio, no hace falta acudir a estadísticas para ello, es algo lógico y normal. Me gustaría incluso, y esto yo lo digo desde el punto personal, pero lo uno también con lo que es la sostenibilidad del sector de la salud, con la autogestión de la cronicidad. Es decir, si yo tengo un problema de diabetes o de hipertensión, yo quiero tener las herramientas para ser capaz, mientras pueda, de gestionar yo mismo mi enfermedad, de vigilarme, de apoyándome en profesionales médicos, saber cuándo puedo estar acercándome a una posible crisis y que eso no acabe derivando, sino al final en un ingreso hospitalario, ¿no? Que al final consume muchos más recursos, por un lado, pero por otro es la peor situación también posible para el propio paciente, ¿no? De hecho, bueno, yo vengo de Bilbao y en el País Vasco, pues, por ejemplo, se ha puesto en marcha un servicio de piloto de Etxea Nondo, donde se intenta trabajar mucho en esa parte, ¿no? En la de servicios en el domicilio y en la de accesibilidad del entorno y la vivienda y en la parte social, ¿no? El acceso, fácil acceso a familias, a cuidadores, etcétera, como parte de una tendencia que parece dibujarse de cara a futuro. Yendo tan solo a la parte ya de nuevas tecnologías, estadísticas tal cual, sí es cierto que aunque existe esa brecha digital, también es una tendencia imparable el que los mayores cada vez usan más Internet, ¿de acuerdo? Y de hecho, muchos mayores empiezan a tener ya, pues mayores de 55 años, pues ya un 28% de los usuarios de smartphone tienen más de 55 años. En esto ha tenido mucho que ver seguramente WhatsApp y la posibilidad que da WhatsApp de que mayores entren en contacto con familiares y reciban fotos de los mismos, ¿no? Y, por qué no decirlo, con el hecho de que si no recibes fotos en el móvil o en el ordenador a día de hoy, a ver quién es el guapo que va a revelar fotos que hace con un iPhone. También a esto contribuye el que incluso en España mismo las primeras generaciones de personas que empezaron a trabajar con ordenadores y a diseñar sistemas informáticos están ya acercándose a su jubilación, con lo cual ya tenemos también un grupo de gente que ya ha convivido con nuevas tecnologías desde hace mucho y esto se traduce también en una mayor participación en redes sociales de todos ellos, ¿no? Pero aparte de estos datos estadísticos que nos dicen que sí, que los mayores son los que menos usan Internet, pero cada vez lo usan más, tenemos datos ya no solo de los mayores, sino generales. Es decir, el uso aplastante de Internet a día de hoy es brutal. En datos de febrero del 2014, en España ha habido más de casi 30 millones de usuarios que han accedido a Internet y muchos de ellos, la mayoría, lo han hecho a través de diferentes canales, sean dispositivos móviles, sean PCs.
buscando sobre todo, y aquí estamos hablando mucho de ello y antes lo hemos visto hace muy poco, buscando información, demandando información y demandando servicios. Con lo cual, si somos empresas incluso que estamos trabajando en el cuidado de mayores o instituciones que trabajamos en ello, el dejar de un lado Internet no puede ser sino, sobre todo de cara a futuro, un suicidio a nivel ya de negocio, ¿no? Al final, a día de hoy, si mi negocio no está en Internet, es muy posible que no exista para millones de usuarios. Y esto es así. Antes en la comida incluso hablábamos la anécdota, ¿no?, de que, por ejemplo, gente tecnológica en mi barrio donde yo vivo han puesto una clínica dental que sí tiene una decoración fantástica, pero que tienen en grande su dirección de email fuera y es un @hotmail.com. Pues personalmente yo no voy a ir a esa clínica dental. Si no han tenido la decencia tecnológica de tener un dominio propio y una dirección de Internet propia y se usan una de Hotmail, a mí no me da la confianza suficiente para acudir. Quizás soy demasiado radical, pero al final sí es cierto que hay gente que va a demandar servicios por Internet que si no es capaz de darlo tu negocio, alguien de tu sector que lo dé, me va a conseguir como cliente. Los propios mayores ya cada vez están demandando el uso de Internet e incluso si yo tengo una residencia o tengo una farmacia o tengo un centro de día, etcétera, donde acuden muchos mayores, que son mi cliente final, el que me paga o con el que trabajo, puedo pensar que ¿para qué necesito Internet? Para que venga un mayor a mi residencia, bueno, por ejemplo, o a mi centro de día. Pues obviamente quizás el mayor no va a buscarte en Internet, pero desde luego ten por seguro que sus hijos y nietos sí que van a buscar información sobre tu empresa. Y si se encuentran que no tienes ni página web o que tu página web es directamente lamentable, pues seguramente no valorarán contratar tus servicios, pero si viene una página web rica donde incluso los familiares y la gente del centro interactúan entre ellos a través de un Facebook, esa transparencia quizás sí que te anime a contratar los servicios desde el centro de día, de esa residencia. El mercado en sí del telecuidado, de hecho, va creciendo de una manera casi exponencial a nivel europeo en los últimos años, es decir, la tendencia es imparable en este sentido. Y dentro de ese mercado del telecuidado en Europa, España, con el peso que tiene específico demográfico dentro de Europa e incluso a nivel de envejecimiento incluso mayor que algunos otros países, ocupa tan solo un 6% de este mercado, lo cual nos dice todo el margen de mejora que requiere este país en el uso de nuevas tecnologías en el cuidado de mayores. Os pongo un ejemplo de una farmacia de mi tierra, de Amorebieta, que también quizás una farmacia puede plantearse que no es Internet un lugar en el que acceder a sus clientes, que los clientes son sobre todo las personas mayores de su municipio que van a comprar, pero que sin embargo dijo, no, yo creo que en Internet hay un mercado y también quiero competir en él. Y esa farmacia Sarasqueta, es una referencia ahora mismo en el tema 2.0 en salud en todo el país y bueno, tiene una venta online de productos de parafarmacia bastante potente. Esto nos hace ver, pues como veíamos antes, que efectivamente Internet es un canal imparable, nos guste o no. Podemos adaptarnos a él o podemos dejarlo a un lado, pero si lo dejamos a un lado tenemos que saber el riesgo que corremos y es el de desaparecer. Sigo con el ejemplo de las farmacias para que os hagáis una idea. Hay empresas que realizan tecnología para el cuidado que están ya paquetizando productos que permiten a la propia farmacia fidelizar a sus clientes y darles servicios adicionales, a los mayores también, con aparatos que les permiten controlar la salud, que se tomen la tensión ellos mismos en casa o se la tomen en la farmacia y vaya guardando esa información y le sirva al propio farmacéutico incluso para compartirlo con los familiares del mayor o que le envíe alertas de toma de medicación del medicamento que le está prescribiendo para que le avise en su propia casa de esas tomas a través de dispositivos móviles, tabletas, etcétera. Bueno, incluso nosotros también dentro de nuestra plataforma Cuido tenemos un apartado para que farmacias incluso puedan dar este servicio. ¿Sustituye eso al profesional, al médico, etcétera? No, pero al final se trata de compartir información con ellos, de mejorar el servicio que damos, de fidelizarlo en este caso desde una farmacia y que los familiares incluso se puedan estar informados de todo lo que ocurre con su mayor, siempre que obviamente estés cumpliendo el OPD, etcétera. Sin embargo, las nuevas tecnologías se pueden aplicar a muchos más aspectos del cuidado, sobre todo de mayores, que a día de hoy siguen siendo un poco 0.0, ¿no? Existe una teleasistencia, conocida por todos, el famoso botón, medallón, que permite una conexión telefónica con un call center ante emergencias, pero bueno, se está modernizando también. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer videoconferencia con el mayor.
para un profesional no solamente oír al mayor, sino ver y que nos diga cómo se encuentra cuando lo vemos, nos va a dar mucha más información que simplemente escuchándole, ¿no? La gestión de crónicos, lo comentábamos antes, el poder telemonitorizar a personas que activamente o a través de cuidadores están tomando sus constantes en casa, nos pueden permitir una actuación mucho más proactiva, el poder adelantarnos a posibles crisis, a posibles problemas del mayor y, por supuesto, desde el punto de vista hasta económico, el ahorrar muchas visitas a centros médicos y el ahorrar muchos ingresos hospitalarios, que al final también es coste de lo que comentábamos antes. Todos los gadgets tecnológicos que estamos conociendo, hoy hemos visto un montón de ellos, pulseras, smartphones, los relojes inteligentes, nos ofrecen una variedad unas posibilidades brutales de controlar desde personas que se pierden a través de GPS, de sensores de caídas, de toma de datos médicos, también mucho de los gadgets y de los softwares para hacer deporte están entrando en este mundo de salud precisamente para todo este sistema de monitorización de salud. Es decir, nos dan unas posibilidades enormes a profesionales de la salud y del cuidado. Al final, en ambos mundos siempre se acaban tocando, quieran o no. Y, por supuesto, todos esos datos nos dan mucho, lo hablábamos a la mañana también, ¿no? Inteligencia artificial, nos permiten analizar y explotar la información que nos está llegando para ser capaces de adelantarnos y de proponer pautas de comportamiento, de corregir actitudes del paciente o de la persona mediante lo que sería medicina preventiva. Es decir, de nuevo, no solamente gestionar cronicidad, sino incluso adelantarnos a posibles enfermedades futuras que pueda desarrollar esa persona. A través de las nuevas tecnologías podemos trabajar incluso con un concepto que también se está extendiendo mucho, que es el de los juegos serios, que permiten que las personas mayores jueguen. Antes, hasta ahora, en muchos centros de día, residencias, están jugando con papel, con boli o directamente están viendo la televisión. Pero es posible jugar y es posible que esos juegos, además, bueno, es posible, existen evidencias ya científicas de que esos juegos permiten retrasar el deterioro cognitivo o incluso prevenirlo en algunos casos, ¿no? Plataformas tecnológicas donde psicólogos, en base al nivel cognitivo de la persona, le confeccionan un plan de entrenamiento que al final para el mayor tan solo son juegos a los que puede jugar en un tablet, en una pantalla táctil, en una pizarra digital, en un ordenador, y que permiten, efectivamente, primero, realizar una rehabilitación cognitiva desatendida, es decir, puedo atender a más personas mayores de una manera desatendida, puedo trabajar diferentes capacidades mentales y recibir información de cómo evoluciona en las diferentes capacidades mentales que está trabajando, puedo adaptar los juegos al nivel de la persona y tengo información en tiempo real, voy viendo su evolución y puedo ir corrigiendo las terapias o puedo ir previendo el deterioro que está teniendo esa persona. Y por qué no decirlo, también la propia motivación de la persona que está jugando a juegos que en algunos casos le resultan muy atractivos, le pueden enganchar y que no tienen nada que ver con otras terapias tradicionales o con otras actividades que se han venido ahora haciendo con las personas, que en algunos casos era casi la de aparcarles. Existen ya plataformas, nosotros también estamos trabajando en una plataforma con psicólogos y gerontólogos que van en esta dirección. Y al final, pensar que las nuevas tecnologías, incluso los juegos mayores, es algo que puede sonarnos mal o raro, pues hace unos años tuvimos un claro ejemplo de éxito en este sentido. Al final salió una aplicación para Nintendo. Nintendo mayores no parecía tener mucho sentido, pero bueno, además de tener un buen producto, hicieron una buena campaña de marketing con rostros conocidos y consiguieron que esta aplicación se vendiera un montón. Fue el primer, yo creo que caso de éxito claro de un serious game adaptado a personas mayores y que además, al final, el modelo de negocio era, bueno, yo le regalo algo diferente a mi madre o a mi abuela porque además sé que es útil y es interesante para ella. Es decir, al final estamos potenciando el cuidado a través del juego y del aspecto más lúdico. Es decir, es posible usar nuevas tecnologías con éxito para trabajar con personas mayores. El éxito requiere, eso sí, que sea accesible y usable. Existen multitud de aplicaciones, hemos visto muchas hoy, seguro que vamos a seguir viendo, pues aplicaciones móviles para el control de personas mayores con Alzheimer dentro de espacios localizados, geolocalizados, aplicaciones para simplificar incluso el uso de un smartphone con todos los botones y iconos que puede traer a personas que no estén habituadas a su uso, detectores de caídas, aplicaciones que en el mismo smartphone y con su acelerómetro son capaces de detectar caídas, aplicaciones que nos proporcionan consejos
de hábitos saludables para conseguir prevenir ciertas enfermedades, incluso algunas mentales. Bueno, en este sentido, incluso nosotros estamos trabajando y continuamente en ella, en una plataforma que intenta tocar todos los aspectos diferentes del cuidado, tanto de mayores como de dependientes. Ya veis que es una aplicación totalmente accesible, o sea, al final, para que una persona mayor llame, le da el botón de llamar y luego pulsa la foto de con quien quiera hacer videoconferencia, por poner un ejemplo. Accesible y usable, reduce costes a la hora de atender a más personas en diferentes centros o en domicilios y te amplía la posibilidad de atender a más personas mediante la tecnología de manera desatendida. Pero es que además hace otra cosa interesante, las tecnologías, no solamente nuestra plataforma, sino la involucración de los familiares, ¿no? Hablábamos antes del WhatsApp. Para un mayor saber que a través de una herramienta tecnológica puede hacer videoconferencia con un nieto que está estudiando en Londres o con el hijo que está trabajando en Barcelona y que le pueden subir las fotos del móvil directamente para que las vean en el tablet, tiene una capacidad de motivación para romper barreras tecnológicas que no va a tener todos los cursos de formación que demos en las residencias de cómo se usa un ratón, ¿no? Aplicaciones múltiples en teleasistencia para videoconferencia, por ejemplo, en cuidado a domicilio con aplicaciones incluso para los cuidadores dentro del domicilio, centros de día y residencias en plataformas de estimulación cognitiva, en contacto desde las residencias con sus familiares y con sus fotografías y vídeos, por ejemplo, incluso en farmacia a la hora de monitorizar a personas en su casa y de transmitirles consejos sobre tomas de medicación. Desde Ideable, al final, venimos trabajando unos años ya en este sector. Sabemos, el sociosanitario, que es un sector complicado porque tradicionalmente no ha sido muy tecnológico, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces gente con la que tratamos, lo decíamos antes, no tiene página web siquiera. Les cuesta ya ese primer paso, el saber que pueden utilizar Internet para captar nuevos clientes, para mostrar qué es lo que hacen. Bueno, nosotros incluso ahí también trabajamos desde Ideable, yo desde Cuido, en dar soporte a ese tipo de soluciones, en el diseño de aplicaciones accesibles y usables. Al final, si haces algo accesible y usable, es utilizable por el 100% de la población. No nos pensemos que al final los smartphones son tan complicados o los tablets tan complicados, sino que podemos hacer que sean utilizables por el 100% de la población. Cumpliendo obviamente con lo que nos pide el EOPD, sobre todo en temas de salud nivel alto, seguridad informática, seguridad de la transmisión de información. Entonces, bueno, trabajamos en desarrollos web y móvil dentro del sector y nos encontramos con que efectivamente es un movimiento imparable, es decir, la tecnología sí o sí va a ser el único medio de que al final sea sostenible el sistema de cuidado. Y el sistema, cuando yo hablo al final de cuidado, hablo de la parte social y de sanitaria, porque desde el punto de vista no ya de recursos económicos, sino de recursos personales, desde el puro demográfico, es inviable sino atender a una población que cada vez desarrolla más patologías y más problemas, porque efectivamente cada vez está más envejecida. Y a menos que, no sé, que España gane varios mundiales seguidos, pues el tema de la natalidad no creo que revierta, y en el País Vasco lo tenemos más difícil. Es la sociedad más envejecida del mundo junto con Japón y es bastante difícil que el Atleti gane la Champions varios años. Entonces, o empezamos a pensar en este tipo de incorporación de la tecnología para un cuidado tanto social como de salud, o llegará un momento en el que el sistema pues, será directamente inviable y solamente tendrá acceso a él el que pueda pagar por él mismo. Y bueno, he intentado ir rápido para no alargar demasiado las jornadas, así que de nuevo gracias a Nacho y a la organización y a todos los que habéis aguantado hasta esta hora a las ponencias, muchas gracias también. Mis datos de contacto, por si los queréis, están disponibles. Gracias. Bueno, gracias Iñaki. Y ahora, bueno, tenemos para acabar las jornadas a Gonzalo Mora, que nos va a contar, bueno, el caso de un desarrollo de aplicación, el caso del desarrollo de la aplicación Inside Media. Tienes que... Ah, bueno, vas a poner el tuyo propio, ¿no? Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización y en segundo lugar a los asistentes por aguantar hasta el final y mantener el interés
por esta última ponencia igualmente. Mi objetivo en este momento sería doble. Por una parte, animaros a considerar las aplicaciones como otra herramienta más dentro de las opciones que tenemos de influir en nuestro ámbito profesional, médico-sanitario, entre los profesionales y también con los pacientes, y lógicamente también pues, presentaros una aplicación en la que llevo un tiempo trabajando en el último año y medio. El título, digamos, de esta primera parte sería el desarrollo de una app de salud, como figura en el programa, y básicamente sería los pasos o errores que cometí desde la idea médico-sanitaria hasta que pude realizar la aplicación. Sería un título de esos de libro muy americano, de lo que no te enseñaron en la Facultad de Medicina o en cualquier escuela de áreas sanitarias, ¿no? Todas esas cosas que a día de hoy quizás se van incorporando en los programas, pero todavía no están disponibles. Hay una universidad en Hungría que ya tiene un programa de redes sociales específicamente en medicinas y áreas sanitarias. Quizá en España, pues con el tiempo, lo consigamos incluir en el currículum. Hace año y medio, básicamente, yo estaba, pues, bueno, me plantaba en septiembre del 2012 con ideas de, bueno, empieza el nuevo curso, me apetece hacer una aplicación, pero tampoco tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. También me apetecía tocar la guitarra eléctrica y, bueno, y en este momento, pues, no toco la guitarra eléctrica y me he dedicado más al tema de las aplicaciones. Una idea que me quedó clara al poco de empezar es que un proyecto de aplicaciones, en concreto de aplicaciones, no es ni de lejos como un proyecto estándar de investigación médica o sanitaria a la que podemos estar acostumbrados. Es una cosa bastante distinta, pero totalmente accesible y lógicamente se puede aprender. Yo creo que hay tres pasos que he podido, digamos, sintetizar y que creo que son importantes y os pueden servir, ¿no? El primer paso es esencial, es la planificación. Es decir, primero que nada, definir la idea, analizar el mercado para ver si ya existe, ya está desarrollada esa idea y, por tanto, pues no merece la pena dedicarle tiempo. Y antes de empezar a desarrollarla, establecer un prototipo. Un prototipo puede ser una presentación en PowerPoint, puede ser un dibujo, puede ser un esquema, puede ser unas rayadas en un papel, lo que sea, pero algo que plasme de alguna manera visual lo que pretende realizar. La segunda parte sería, cuando ya tienes todo esto, el desarrollo propiamente dicho, que es donde entran en juego, digamos, los profesionales, los ingenieros, los desarrolladores, etcétera. Es el escribir el código en cada una de las plataformas de las aplicaciones móviles. Seguido de las iteraciones, lo que hacen habitualmente los ingenieros es que hacen una versión mínima viable y a partir de ahí van haciendo pruebas y te permite ir mejorándola a base de los errores que vas viendo. En vez de esperar a tener la aplicación magnífica, que puedes tardar muchos meses, vas haciendo iteraciones sobre la misma aplicación. Y, lo que hemos dicho antes, probar, probar y probar, porque siempre va a haber más errores de los que te puedes imaginar. Y luego llega una parte que yo personalmente, pues también desde el mundo de la medicina la desconocía, que era el tema de marketing y distribución. Está bien si haces una aplicación buena, pero lo que realmente está bien es que la pueda usar la gente, que pueda llegar al público, ¿no? Y ese marketing a día de hoy, como ya se ha comentado, tiene que ser nacional, tiene que ser internacional. Es mucho el esfuerzo y el desarrollo de hacer una aplicación y existe la posibilidad de hacerlo en múltiples idiomas. Por tanto, el mercado es internacional y los usuarios potenciales son internacional. Luego, toda una labor de tema de redes sociales y luego lo que sería la optimización de buscadores en las tiendas o en las plataformas de aplicaciones. Es como un SEO, pero optimizando las App Stores. Dentro de la planificación vamos a ir detallando un poco y, sobre todo, insistiendo en aquellas cosas en las que cometí error y considero que os puede servir, tener una idea clara, y clara en mayúsculas, porque si no lo tienes claro, se abren demasiadas opciones y yo con relativa frecuencia, a posteriori de este proyecto, bueno, pues me encargo de aconsejar o de asesorar a gente que tiene ganas de hacer alguna aplicación de esa, básicamente tratando de comunicar aquellos errores que cometí, ¿no? Y la mayor parte de las veces no hay una idea clara. Para la mayor parte de las cosas en la vida es importante, pero en este caso es que o eres claro o te disipas en un montón de opciones, ¿no? Pues no, me gustaría que hiciera esto, sí, pero realmente qué es lo que quieres, para qué lo quieres y cuál es tu público y a quién va dirigido, ¿no? Y cuando digo clara, tiene que estar escrita en papel. Lo que nos dejamos en la cabeza, al día siguiente empezamos a perder detalles. Por tanto, yo aconsejo una agenda o una libreta, apuntar todas las ideas y al final ir sintetizando.
Pero toda esta idea tiene que, como hemos dicho antes, que estar basada en un análisis de mercado. Poco sirve tanto esfuerzo si al final resulta que hacéis una aplicación o hacemos una aplicación que ya esté, básicamente, y que ya esté funcionando. Podemos hacer distintas variantes de lo que ya existe y está funcionando, que es una forma de hacer, pero si haces exactamente lo mismo que ya está hecho, posiblemente el resultado bueno se lo haya llevado la primera aplicación. En cuanto al análisis de mercado, pues bueno, hoy en día, cuando hablamos de mercado, no hablamos de mercado desde el punto de vista crematístico, sino mercado, es decir, los potenciales usuarios, aunque tu aplicación sea gratis. Y a la hora de analizar el mercado hay que ver qué es lo que le va a la sociedad hoy en día. Como sabéis, pues las cosas de biotecnología y de dispositivos médicos es importante, pero realmente la inversión o el patrocinio de estos proyectos ha aumentado mucho cuando se trata de tema de salud digital. Por tanto, bueno, pues estamos en tendencia, quizás es buen momento para aprovecharlo. En la planificación hemos hablado de prototipo, es decir, tener un dibujo, un esquema, una presentación de PowerPoint, algo en lo que tú puedas comunicar y contárselo a alguien, incluso animarle a unirse a ese prototipo, a ese proyecto, perdón. Porque realmente cuando lo veas en el papel es cuando te darás cuenta que ya empiezas a tener una aplicación. Estos son algunos de los prototipos y dibujos que fuimos haciendo en la aplicación. Como veréis, es una aplicación que nos sirve para compartir imágenes en un ambiente o en un entorno social médico-sanitario exclusivamente. Estos son igual, esto es un programita que te permite hacer de una manera mucho más fácil pues dibujos que al final vas añadiendo como si dijéramos objetos, ¿no? Y yo iba haciendo cada una de las pantallas, cada uno de los pasos que quería que tuviera, pues cómo quería seleccionar, las áreas anatómicas, los sistemas y luego qué tenía que hacer después de cada imagen. Todo esto al final se convirtió en un documento que, trabajando con los ingenieros, de 150 páginas entre escrito y prototipado, o sea, que puede parecer mucho trabajo, pero realmente vale la pena porque después lo que estuvimos haciendo durante 2 meses, luego se convirtió en 4 semanas de desarrollo, lógicamente desarrollo por los profesionales, sin apenas cometer errores. Si no, vas acumulando errores y es más interesante haberlo hecho por escrito. Incluso un error que cometimos fue no buscar que no estuviera registrado el nombre. A día de hoy la aplicación se llama InsightMedi y el primer nombre que le di fue InstaMedi, con una similitud con Instagram. Y el mismo día que sacamos la aplicación con ese nombre recibí una notificación de unos abogados americanos que me instaban a retirar el nombre o a asumir una denuncia porque había una similitud con un software médico que se utiliza en Estados Unidos. Estos son pues, distintos prototipos de cómo quería elegir las áreas anatómicas, los distintos sistemas, cómo quería subir las imágenes a la hora de clasificarlos y al final ya pues, vamos teniendo lo que ya nos aparece aquí en la parte inferior, que es la primera versión que tuvimos de la aplicación y que la pudimos sacar en septiembre del año pasado. Siguiendo con la planificación, bueno, pues hay que ser realistas, hay que reservar un presupuesto de tiempo, de dedicación y de dinero, lógicamente. Ya antes uno de los ponentes ha hablado del costo que puede tener una aplicación. Todo depende del tipo de aplicación que queramos hacer. En este caso es una aplicación que también supone un costo importante porque lleva detrás mucho desarrollo y mucho sistema de base de datos para la gestión de las imágenes. Si es una aplicación, digamos, más simple, que lo que va a hacer es una utilidad más concreta, lógicamente será menos costosa en cuanto a presupuesto y a día de hoy ya existen un montón de plataformas en las cuales puedes hacer aplicaciones, incluso sin necesidad de saber programar. Para una persona que no sea ingeniero, si uno busca en Google App Builders, en inglés, le aparece un montón de páginas donde ya te permiten, previo pago de una cantidad módica, como si fuera pues el alquiler de un dominio de web. De la misma manera puedes hacer, sin tener conocimientos de informática, puedes hacer aplicaciones sencillas. A mí me ha resultado muy interesante formar un equipo, es decir, agrupar gente que realmente estaba interesada en el producto, en la creación de esta aplicación. Lo que hice fue, me puse a hacer entrevistas a través de Skype con desarrolladores para contarles un poco. Para eso, realmente tienes que hacer entrevistas, en ocasiones incluso te aconsejan los expertos que firmes un acuerdo de confidencialidad, es decir, que si tú le cuentas el proyecto a una persona, pues bueno, no sea él capaz o firma que no lo va a poder realizar si no es contigo, en este caso. Y al final, pues decidí trabajar con 2 personas, 2 ingenieros que trabajan en Madrid,
y hasta tal punto se han vinculado que a día de hoy, digamos, pues ya forman parte del equipo establecido. Pero en el momento en que los eliges, pues es por sentimiento, quizá por suerte en la relación, pero hay que pensar en ello con una relación a largo plazo. No es un matrimonio, evidentemente, pero sí que es cierto que vas a estar trabajando muchas horas, muchos días, muchos meses y, si Dios quiere, muchos años. Este es nuestro equipo actualmente, está formado por 2 médicos y 2 ingenieros. También hemos necesitado, lógicamente, una persona de diseño gráfico, pero que simplemente trabajó en el momento que necesitábamos y hará falta pues, también una persona que nos ayude en el desarrollo de marketing y promoción de la aplicación. Cuando ya tienes todo pensado esto, los expertos aconsejan volver a pensar si lo que has previsto puede ser realista, ¿no? Y en ese caso, revisitar la idea y establecer objetivos claros y qué expectativas tienes de la aplicación, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer una aplicación porque al final le vas a dedicar, como decía, mucho tiempo y en ocasiones un presupuesto importante, y si no tienes claros unos objetivos y unas expectativas que luego no acaban cumpliéndose, o a lo mejor mucho más de lo que tú estás pensando, y también una hoja de hitos y de resultados. Es decir, yo quiero en tal mes estar en esta situación. Eso yo lo he aprendido, la verdad es que trabajando con los ingenieros, teníamos módulo 1, módulo 2 hasta el módulo 5. Cuando yo les preguntaba algo del módulo 5, me decían, estamos en módulo 2, no molestes hasta que lleguemos a módulo 5. Bueno, era una forma, digamos, un poco educada de decirlo, pero realmente fue la forma en la que podíamos ir avanzando. Y como os he dicho antes, todo estaba en papel antes de crear el código. Teníamos el mapa. Básicamente es sencillo, quiero decir, si vamos a construir una casa, a ninguno se nos ocurre construir la casa sin tener un arquitecto y un mapa previamente, y ese mapa se lo puedes dar a un constructor o a otro constructor. Incluso te puede fallar un constructor y puede que la obra la tenga que continuar otro constructor. Esta es un poco la idea. Si tú tienes el mapa de la aplicación, a lo mejor necesitas unos desarrolladores para la plataforma iPhone y otros desarrolladores para la plataforma Android y otros y otros desarrolladores a lo mejor para una plataforma web. Pero el plano y la hoja de ruta de la aplicación tiene que ser la misma, si no te van a hacer 3 cosas completamente distintas o tendrás que triplicar el trabajo. En este sentido, desde el punto de vista para los profesionales médicos sanitarios, a mí me resulta interesante que uno se dé cuenta de que el líder del proyecto de una aplicación médica o sanitaria es el profesional médico sanitario, pero no eres el desarrollador. Mi consejo es que no aprendáis a programar. La programación de estos dispositivos es bastante más complejo que un HTML sencillo. Yo me metí, lógicamente, en el inicio en un curso, me di cuenta que era el único médico y me di cuenta que estaba a años luz de lo que estaban los demás y iba a tardar muchos años en cogerlos, con lo cual pues no tenía ni tiempo ni energía para seguir adelante aprendiendo yo a programar. Yo creo que hay que ser flexibles, hay que dejar que los profesionales, en este caso los desarrolladores, hagan su trabajo, darles espacio a la creatividad. De hecho, aportaciones de ellos han contribuido a que mejore muchísimo la aplicación. Escuchar todas las opiniones, pero al final uno tiene que tomar las decisiones y en ese caso, si uno es el que ha asumido el liderazgo del proyecto, pues tienes que tomar tus propias decisiones. Para que os hagáis una idea, esto fueron pues 9 bocetos de icono que estuvimos haciendo y al final ninguno de estos nos sirvió y el icono actual de la aplicación es otro, como veréis después. Cuando ya lo tenemos todo planificado, todo escrito, todo en el mapa, bueno, llega el momento del desarrollo y ahí hay que ser conscientes, hay que prepararse para cometer errores, porque se cometen y muchos, y hay que prepararse para manejar retrasos. Tú dices, no, vamos a sacar la aplicación coincidiendo con este congreso y resulta que la aplicación consigue sacarla justo el día después de que haya acabado el congreso. Bueno, mala suerte, pero esto fue un poco el escenario. Lo quería para el día 23 de septiembre para un congreso y presentarlo en Inglaterra y apareció en la Apple Store el día 26. El día 26, evidentemente, el congreso ya estaba acabado. Para que eso fuera posible y poder, digamos, manejar bien los retrasos y estar en buena comunicación, teníamos una reunión semanal por Skype, por Hangout, por lo que sea, una comunicación rápida, el email y el WhatsApp, hierve en los días de desarrollo y, lógicamente, también utilizar herramientas colaborativas de que cuando se hace un documento, pues cualquiera de los miembros del equipo puede manejarlas. Por supuesto, no pretendáis que la versión 1.0 sea perfecta.
ni siquiera ninguno de los desarrolladores de software, si recordáis las primeras versiones de Windows, incluso actualmente, nunca son versiones perfectas, siempre van acumulando errores que se van solucionando en siguientes versiones. Pero aunque no sea perfecta la primera versión, lo que sí que tenéis que ofrecer es un gran producto y sobre todo escuchar a los usuarios, porque a lo mejor suposiciones que tú has hecho en un principio no son tales y lo que quiere el usuario es otra cosa, algo distinta a lo que tú habías planteado. Hay que probar infinidad de veces hasta que veas, desde que sacamos la primera versión beta privada para los usuarios de prueba, hasta 20 días después sacamos 22 versiones internas. O sea, cada día prácticamente era una versión no distinta, una versión mejorada y corregida, e incluso algún día sacábamos 2 versiones. Con lo cual, evidentemente, son épocas en las que no se duerme demasiado. Al final lo que quieres es tener una aplicación que te permita eso, compartir imágenes con una calidad profesional. ¿Y por qué? Porque en última instancia lo que quieres es que la aplicación sea útil y sobre todo también sea atractiva. En un mar de miles de aplicaciones en el entorno médico-sanitario, pues hay una manera de destacarse es que por lo menos la aplicación debe ser visual. En cuanto al marketing, bueno, a veces la gente pregunta, ¿cuándo empezar a hablar de mi aplicación? No vaya a ser que me la copien. Bueno, pues realmente es cuando puedas tener una ventaja competitiva. Si ya llevas unos meses desarrollándolo y estás a punto de sacarla, pues bueno, es bueno empezar ya a hablar de la aplicación aunque no la tengas. ¿Por qué? ¿Para qué voy a hablar de la aplicación si todavía no está disponible? Hombre, primero porque la gente te va a dar retroalimentación, te van a dar ideas muy buenas que a lo mejor no habías considerado. Segundo, porque aprendes a explicar tu aplicación. A mí me resultó curioso, pero yo lo tenía perfectamente claro en la cabeza, incluso lo tenía perfectamente claro en el papel, pero cuando se lo transmitía o se lo explicaba a amigos y compañeros, no acababan de entenderlo. Y al final, cuando ya lo has explicado muchísimas veces, te das cuenta de qué es lo que no entiende la gente o qué es lo que te estás explicando mal. Con lo cual, es muy interesante repetirlo muchas veces y que al final ya te salga. Y, lógicamente, también pues, crea ruidos, se va oyendo en las redes, se va creando atención y socializas también con colegas. En cuanto al marketing, bueno, como todo hay que desarrollar una estrategia, porque hay que hacer un marketing pre-lanzamiento, un marketing de lanzamiento y un marketing de post-lanzamiento, lógicamente con una página web, con todas estas cosas, y algunas estrategias que van a ir cambiando, porque algunas funcionan y otras no funcionan, para poder ir enganchando a los usuarios, enganchando en el sentido de que sean usuarios que no solo se descarguen la aplicación, sino que la utilicen, digamos. Para temas de marketing hay infinidad de empresas que se dedican a promocionar las aplicaciones y la verdad es que te puedes perder en ese mercado. Al final yo creo que hay que enfocarse los esfuerzos y el presupuesto porque si no puedes perder mucho tiempo y dinero en infinidad de empresas que, por ejemplo, muchas de estas están orientadas a juegos. Si mi aplicación no es un juego, pues de poco me sirve anunciarme o de poco me sirve contratar esos servicios. Y luego es muy importante, esto lo aprendió también de los desarrolladores, de los ingenieros, o sea, llevar un tracking, una trazabilidad de cómo se comporta tu aplicación. Hay herramientas que se pueden incluir dentro de la aplicación y te permiten realizar un análisis de la cantidad de descargas, la cantidad de uso que se está haciendo de la aplicación. Eso lo gestionan a día de hoy los ingenieros, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y al final, por supuesto, no os esperéis que todo el mundo esté súper contento y súper apasionado con vuestra aplicación, lo mismo que estáis vosotros. La vida es así, hay gente entusiasta con unas cosas, pero no todo el mundo es entusiasta en lo mismo. Vale la pena buscar a aquellos que realmente les guste y les interese, los early adopters, y al final ellos son los que te van a ayudar, te van a apoyar y te van sobre todo a aconsejar en cosas que lo ven claro, cosas que no lo ven claro o cosas que les interesan. Y sobre todo, como se ha dicho antes, esto es una imagen que me hicieron mis hijos durante el verano, después de venir de la playa, sobre todo no desanimaros porque es como una montaña rusa, hay momentos de subidón y hay momentos de mucho bajón durante el desarrollo, incluso a posteriori. Ya la verdad es que he aprendido a dormir en esta posición y soy capaz de estar 4 o 5 horas fácilmente. Pero al final, después de mucho esfuerzo, como se ha visto en otras ocasiones, pues se obtienen los frutos y afortunadamente pues en septiembre pudimos sacar la versión 1.0 y recientemente hemos sacado la versión 2.0 con todas las opciones que queríamos. Como os he dicho, en la versión 1.0 no podíamos sacarlo con todo porque hubiéramos tardado casi un año en desarrollar y es mejor sacar y ver los errores que vas cometiendo para a su vez ir solucionándolos. ¿Por qué desarrollamos esta aplicación? Básicamente, ya se ha visto antes,
hay que plantearse cuál es el problema que intenta solucionar o para qué realmente va a usarse esa aplicación. Yo lo que veía es que, por una parte, los profesionales médicos sanitarios tenemos una necesidad de actualización del conocimiento constante. A su vez, necesitamos estar en contacto con colegas, pero, como se ha dicho antes, no siempre podemos estar en un congreso o en un evento de este tipo. Y cada vez la información generada es exponencial y no podemos acceder a toda ella. Por otra parte, es muy importante otras cosas que se han dicho, como es la protección de datos, sobre todo si son datos sensibles de pacientes. Tiene toda una legislación nacional e internacional, y es muy importante, por lo menos en la especialidad mía, que soy cirujano ortopédico, la imagen. En el aprendizaje médico-sanitario la imagen es fundamental, radiología, pruebas, incluso una analítica al final lo que estás viendo es una imagen de números, ¿no? Gráficas, un montón de imágenes, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Ya se ha visto antes, que la tecnología móvil y las redes sociales se utiliza por lo menos por el 90% de los profesionales médicos-sanitarios. O sea que estamos, como decíamos antes, en una tendencia y en una situación donde el uso cada vez es más creciente. La solución que nosotros planteábamos a este problema, digamos, y a esta situación, es la aplicación que os estoy presentando, InsightMedi, porque la idea es que detrás de cada imagen se puede esconder todo un mundo de conocimiento. O sea, la imagen, en última instancia, es la excusa que cogemos para seguir indagando en ese conocimiento o en el conocimiento que nos abre esa imagen. La idea de dónde procede, muchos de vosotros conocéis Instagram, todos conocéis seguro Twitter y LinkedIn. La idea es una aplicación que nos permita compartir imágenes, como hace Instagram, en un entorno en el que podamos comentar e intercambiar links, como puede hacer Twitter, y en un entorno exclusivamente profesional, como nos permite LinkedIn, que nos permite crear entornos profesionales. Si eso lo hacemos solo para la comunidad médico-sanitaria, desde el alumno que entra en primero de carrera de cualquiera de las especialidades hasta la persona que se ha jubilado dentro de su área médico-sanitaria, eso sería una comunidad, digamos, profesional. Este es el equipo que os he comentado antes. ¿Y qué es InsightMedi? Es una aplicación para smartphones, es una red social profesional para intercambio de imágenes y en el entorno médico-sanitario. En este momento, por capacidad de desarrollo y por presupuesto, es una aplicación gratuita, está desarrollada a día de hoy para iPhone, estamos en gestiones para poder tener en los próximos meses la versión de Google. Y una de las ventajas que tiene es que es una interfaz muy intuitivo, sobre todo porque, como sabéis, las aplicaciones, la mayor parte de las veces, incluso aunque les pongas un manual, la gente no lee los manuales de las aplicaciones. O lo aprende a usar en cuanto lo ve o no la usarán. Hemos dicho que es una red social profesional. Cada usuario se puede identificar por su profesión, por su especialidad o subespecialidad si la tiene, y la institución o el hospital o el centro donde trabaja y, lógicamente, también por el país. Como veis aquí, junto a la foto, tenemos un icono pequeñito azul. Eso significa que este usuario en concreto está verificado. Es decir, lo hemos podido verificar porque nos ha ofrecido algún dato que nos permita verificarlo, un número de colegiado o algo que nos permita ver que es quien dice ser. Intercambio de conocimiento a través de imágenes, pero para que haya un intercambio real, esas imágenes están clasificadas, están etiquetadas, están filtradas y están seleccionadas. Una parte de todo esto lo hace el usuario y otra parte lo hace la plataforma. Si nosotros, ¿cómo clasificamos una imagen? Cogemos una imagen, imaginaros que lo tengáis en vuestra carpeta de imágenes de la aplicación, o la acabáis de hacer de una radiografía, de una situación clínica, de una herida, se hace la imagen. En ese momento seleccionamos la especialidad a la que la queremos asignar. Por defecto nos va a poner nuestra especialidad, yo en este caso pues cirugía ortopédica o muchas cosas de artroscopia, pero si me dedico a medicina general, pues medicina general, si me dedico a pediatría, a pediatría. Acto seguido, solo con un dedo elijo el sistema al que pertenece, sistema respiratorio, digestivo, etcétera, y de la misma manera la región anatómica, con lo cual aproximadamente se tardan entre 3 y 5 segundos en hacer esta preclasificación. Tiene interés sobre todo cuando además le ponemos un contenido, solo la imagen puede estar muy bien, pero en la medida en que pongamos qué es o de qué se trata, y sobre todo la opción de poner etiquetas, como hacemos con Twitter, a través de la almohadilla, esa etiqueta se va a convertir en algo que pueda unir otras imágenes con la misma etiqueta.
Y a su vez también podemos poner links, porque como os decía, la imagen es la excusa que nos va a llevar a otro contenido. En este caso, esta imagen del pie nos puede llevar a un artículo que esté publicado en la página correspondiente de la editorial correspondiente. Si está disponible ese artículo, lo podremos ver a través de la aplicación, o un vídeo que esté en YouTube de una técnica quirúrgica o de la patología que estamos viendo, en este caso, pues una subluxación de hombro. Tienen que ser imágenes relevantes para el usuario, es decir, no vamos a encontrar imágenes como las que podemos encontrar en Instagram, que pueden ser del bocadillo que te has comido o del paseo que has dado a la luz de la puesta de sol, ¿no? Tiene que ser relevantes. Y en ese sentido, ¿qué significa relevantes? Pues van a ser imágenes o de tu especialidad, lo que te presenta al inicio de la aplicación son imágenes de tu especialidad o las imágenes de aquellos usuarios a los que has decidido seguir. Esto en la parte de abajo, vemos aquí. En la parte de abajo, en la imagen siguiente, vemos que está seleccionado el inicio y en este caso concreto, este profesional es un cirujano ortopédico especialista en ortopedia infantil. Por tanto, en su home le van a aparecer imágenes de usuarios a los que sigue a traumatólogos y a su vez sigue a especialistas de ortopedia infantil. Si queremos acceder a cualquier otro tipo de imagen, si yo quisiera acceder en este momento a imágenes de dermatología, puedo ir a la opción de exploración y ahí buscar por cada uno de los criterios. Como hemos dicho antes, la protección de datos es esencial. Tenemos 6 niveles de protección de datos, que no los vamos a especificar, pero nada más vas a seleccionar una de tus imágenes, ya te indica que tienes que cumplir con las leyes de protección de datos y te remite a las leyes si es que quieres leerlas. Lógicamente, la mayor parte de las veces, no. Tienes una utilidad dentro de la aplicación que te permite, como veis en amarillo o en azul o en el color que tú quieras, anonimizar las imágenes, es decir, quitar números de historia, nombres de pacientes, cualquier cosa que sea un dato sensible de la imagen. Y una vez la hemos clasificado, como hemos visto antes, y le hemos puesto la etiqueta o el comentario, sube a la base de datos, pero no está disponible todavía. Como veis, en ese momento aparece un cartel como este, dice imagen lista para revisión. Su imagen estará disponible tan pronto como sea validada. Hay una validación humana. Evidentemente, en una aplicación de estas no esperamos que haya una subida de 3 millones de imágenes como puede tener, o millones de imágenes como puede tener Instagram, porque se suben imágenes de lo que sea. Van a ser imágenes de contenido médico. Entonces, de esa manera, nosotros, el equipo de desarrollo, recibe esta imagen. Si, por ejemplo, me mandáis el perrillo, que puede ser muy mono, pero realmente pues la rechazaríamos. ¿Por qué? Porque no es un contenido relevante para la aplicación, ¿vale? De la misma manera, si no se corresponde el texto o la etiqueta, si alguien pusiera contenido, pues, no sé, contenido pornográfico, contenido que no tiene que ver, contenido que se vea la cara del paciente o que venga la existencia del número de historia, cualquier dato relevante, en ese caso sería rechazada. Si es rechazada, lógicamente el usuario recibe una notificación de que ha sido rechazada y por qué ha sido rechazada con un sistema automatizado. ¿Para qué sirve? Pues es curioso porque las utilidades nos las están dando los usuarios. Hay usuarios que lo están usando entre estudiantes y profesores. Por ejemplo, profesores que cuelgan una clase, las imágenes de esa clase, por ejemplo, de estas imágenes de anatomía, yo colgué en los alumnos de medicina y las vinculo todas con una etiqueta, de manera que en cuanto van a esa etiqueta podían acceder directamente a esa clase. Los usuarios pueden ser personas físicas o pueden ser servicios, por ejemplo, los residentes de pediatría del hospital, o pueden ser instituciones, o pueden ser empresas, puede ser lo que sea. Y lo que os decía, también podemos unir casos similares con una etiqueta similar. Puedo hablar de todo lo que sea prótesis de rodilla, le puedo poner esa etiqueta, de manera que si estoy mirando cosas de prótesis de rodilla, cabe pensar que me interesan esas cosas, por tanto, puedo ir a una etiqueta o a ver técnicas quirúrgicas que se vinculan con las mismas etiquetas. También es importante, lógicamente, la parte social. Por tanto, puedes buscar usuarios, puedes seguir a usuarios concretos, puedes comentar sus imágenes, puedes seguir sus enlaces. Cuando yo comento las imágenes, el usuario va a recibir una notificación de que alguien ha comentado su imagen, con lo cual es la manera de interaccionar y de que se establezca realmente una comunicación. También sirve como herramienta de segunda opinión entre profesionales. No está pensado ni previsto que sea una herramienta de consulta de pacientes, ¿de acuerdo? Y luego, también incluso para comunidades mucho más pequeñas, muy subespecializadas, para comentar casos atípicos, ¿no? Pero bueno, eso es según los usuarios, de la forma en que lo están utilizando. Incluso en algunas sociedades lo que les hemos
en la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología, y así lo haremos con otras, es ofrecerles la opción de que tengan un canal institucional. En este caso, en esta sociedad, lo que estamos haciendo es las publicaciones de esa sociedad pasan a ser una imagen que a su vez esa imagen está vinculada con el contenido, con lo cual cada vez que hay una imagen, si tú sigues a esa sociedad, cada vez que hay un contenido nuevo es una forma nueva, alternativa al correo electrónico en la cual tú recibes la notificación, pues en este caso recibes una notificación de que alguno de tus seguidores está poniendo nuevo contenido, o revistas internacionales, como en este caso de la Facultad de Medicina. En resumen, os animo a que la descarguéis. Como os he dicho, está disponible solo en iPhone. El que no tenga iPhone puede meterse en esta página web y meter el correo electrónico, que tan pronto esté disponible recibirá un correo electrónico para que se la pueda descargar. Y sin más, os animo a descargarla y a usarla y a que nos mandéis las sugerencias que queráis. Gracias. Sí, Gonzalo, voy a aprovechar que tenemos ahora tiempo. Una pregunta primero sobre la aplicación. ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo? En este momento casi estamos en 2.000 usuarios. ¿Y herramientas de edición tipo a la Instagram que conocemos? Hay, por ejemplo, sí, aparte de esta que tenéis para quitar, por ejemplo, números de historia, cosas de estas. Es un editor de imagen, sí, que también le hemos quitado los filtros porque entendemos que para fotos de este tipo de contenido no necesitamos filtros como pueden ser artísticos, sí, y demás. Bueno. Como mucho añadiremos quizás un filtro de escala de grises que puede ser interesante cuando haces una foto o una radiografía, a veces sale con una coloración verdosa azulada y ponerle el filtro ese puede ser interesante. Pero sobre todo, por supuesto, uno puede cortar en otra aplicación o hacer su foto con la cámara normal y retocarla en otro sitio. Al final los guardas en tu carrete dentro del dispositivo y luego las vas a coger. O sea que realmente el retoque, en esencia, lo que ofrecemos, que es en cierto modo lo que nos obligaba o nos pedía Apple, era que ofreciéramos algunas herramientas para que el usuario, ya que le estás exigiendo que no tenga ningún dato sensible, que por lo menos todo eso lo pueda hacer desde dentro de la aplicación. Pero, lógicamente, el objetivo final de la aplicación no es el diseño, o mejor dicho, no es el retoque fotográfico. Compartir. Y respecto al tema del desarrollo de la aplicación, ¿cuál fue el punto más crítico en el proceso? Yo creo que lo que más nervioso me puso a mí fue la fase inicial de planificación en la que estábamos en 2 meses reuniéndonos, viendo cada página, y a mí me resultó al principio un poco tedioso, pero luego me di cuenta que era esencial, como os he dicho, tener el mapa de la aplicación, porque luego da igual en la plataforma que lo vayas a utilizar. Recientemente, con ese mismo mapa, hemos pedido un presupuesto para realizar la plataforma Android, por eso estamos en trámites de esa plataforma, y con eso era más que suficiente. El desarrollador no necesitaba ninguna explicación más y lo tenía perfectamente claro. O sea que para mí eso fue un poquito. Y después ya cuando la lanzas, a día de hoy yo considero que lo difícil, cuando es una aplicación orientada a un público profesional, lo difícil es ir consiguiendo usuarios. Entonces hay una parte importante que yo desconocía hasta ahora, que es todo el marketing que hay, porque al final tienes que hacerte destacar en un océano de aplicaciones, de miles de aplicaciones orientadas a profesionales y también, a su vez, como sabéis, no hay un filtro bueno ni una clasificación muy adecuada de las aplicaciones médicas. Sí, aquí. Gracias. Lo primero, felicitarte justamente además por lo que acabas de decir ahora en la parte final, ¿no? Como la verdad que uno lleva muchos años asistiendo a seminarios, conferencias, sobre todo en temas relacionados con el emprendimiento, y al final lo tuyo no deja de ser un emprendimiento de una aplicación app en este caso, y muchas veces yo me encuentro por la parte de agencia de comunicación, que es por lo que yo estoy aquí, que a veces los clientes no tienen muy claro lo que quieren y piensan que a veces tienes que resolverle tú. Quiero hacer una aplicación y ¿qué quieres hacer? No sé, dímelo tú porque tú eres el que haces los desarrollos, ¿no? Con lo cual ha sido muy interesante, además muy sintético, de cómo planificar un lanzamiento al mercado y sobre todo esa parte final que tú comentabas que era tediosa, pero que al final fue lo que más te enseñó, ¿no? De cómo el lanzamiento de una aplicación puede llevar incluso un trabajo de 150 folios, ¿no? Y yo siempre recuerdo
un Business Angels en una conferencia a la que asistí, que siempre que obviamente le asaltaban permanentemente con propuestas de nuevas empresas, y siempre pedía dos cosas. Por un lado, un plan de negocio de 150 folios o de 500, y luego pedía que una vez pasado ese filtro, decía, bueno, ahora me lo tienes que resumir en un folio, ¿no? Porque por un lado le servía a él para probar que el emprendedor tenía muy claro lo que quería hacer, lo había madurado, lo había currado durante mucho tiempo y era capaz de desarrollarlo en un portfolio de 500 páginas, y a su vez tenía la claridad de cómo explicarlo en un folio, ¿no? Un poco lo comentabas tú también en la presentación, de que luego es necesario saber venderlo, ¿no? Bueno, eso, en primer lugar, entonces, felicitarte por esa exposición, de verdad. Quería preguntarte dos cosas ya relacionadas con la aplicación. Una es el modelo de negocio, o sea, si la aplicación es gratuita, ¿cómo monetizas tú el desarrollo y cómo lo piensas monetizar? Y por otro lado, que quizás tenga que ver más con la parte ya médica tuya, es la validación de las imágenes, teniendo en cuenta que la aplicación de alguna manera cubre todo el espectro médico, ¿no? ¿Cómo sabes si la foto, porque lo que tenga que ver con la especialidad médica tuya, pues tú identificarás si realmente lo que te envían es no sé, una ruptura o es pero cuando te están enviando algo, no sé, de un tejido, un órgano, ¿cómo sabes si la foto tiene validez médica o no? ¿Hay un equipo médico que es más allá de los dos doctores que estáis en este proyecto? ¿Y qué tiempo tardáis en validar las imágenes? Vale, te contesto primero a la segunda. Los dos médicos que somos dos cirujanos ortopédicos. Es uno de mis mejores amigos y como tú bien has dicho, no cubrimos la sabiduría de todas las. Lo que nosotros garantizamos en la aplicación es que no hay ningún dato sensible que vaya en contra de la protección de datos. No podemos garantizar, lógicamente, porque necesitaríamos un equipo asesor inmenso, el que el diagnóstico sea el correcto. Esa es la comunidad de usuarios la que se encarga y además establece una relación muy bonita y muy divertida, porque si tú dices que esto es una cosa, como he dicho, no es consejo para pacientes, no es la decisión del diagnóstico final de cada paciente, la tiene que tomar el profesional, pero ahí es donde se establece el decir, oye, no, yo creo que esto es esta otra cosa. O por ejemplo, en nuestra especialidad, tú clasificas una fractura y te dice un compañero, no, yo creo que la clasificación más correcta es esta. Entonces, al final estableces también pero no garantizas el diagnóstico, porque lo que garantizas es la protección de datos con esa revisión. En cuanto a no sé si contesto así. Vale. En cuanto al modelo de negocio, como bien has dicho, la aplicación es gratis. Entonces, la mayoría de las aplicaciones de este tipo lo que necesitan inicialmente es una base de usuarios importante para que puedas ofrecerle algo a un usuario premium que esté dispuesto a pagar por usar esa aplicación. En este caso, a los usuarios premium que nosotros estamos pensando es fundamentalmente las editoriales de publicaciones médico-sanitarias, porque tienen mucho contenido, cualquiera de las revistas médicas o sanitarias que conozcáis. Hay infinidad de revistas, pero claro, hay tantas que la gente tampoco llega a todas. Cada una tiene un poquito de visualización. Entonces, al final, una manera de llegar a esos artículos es a través de una imagen, pero esas imágenes, a su vez, la propiedad de esas imágenes es de las editoriales. Entonces, cada editorial de estas puede tener un canal y ahí ya pues, es estableciendo un modelo de pago. Pero ya serían usuarios institucionales, no son usuarios. Un usuario institucional, si fuera un hospital, no va a pagar, porque al final es un creador de contenido, pero si es alguien que va a obtener un beneficio de más visitas en su página, en este caso una editorial, puede ser un usuario de pago. Sí. Quería comentarte, perdón, que me ha parecido una presentación muy interesante, primero porque no se suele hablar de los errores o de los fracasos de los proyectos, que además es lo que en realidad enseña, ¿no?, en cualquier aspecto de la vida. Y en el tema tecnológico parece que estamos quizá fijándonos más, ¿no?, en lo que brilla más y no realmente en todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha parecido muy interesante y además
También el hecho de que hayas puesto lo que era la app posterior, ¿no? O sea, en vez de explicarlo antes, explicarlo después, ¿no? Has creado ahí ese... Era parte de la historia. Vale, vale. Bueno, pues solamente comentar eso, ¿no? Que me ha parecido muy interesante y bueno, y suerte. Muchas gracias. De nada. Por eso os decía que al final es una montaña rusa. Hay momentos de subidón y hay momentos de bajón. Y lo sigue habiendo, quiero decir. Al final hay días que ves que tienes muchas descargas y dices, perfecto y tal. Y luego hay unos días más fríos o hay días en que los usuarios interaccionan menos. Por tanto, hay que seguir la fase de poslanzamiento, casi es la que tiene que ser más potente. Y como ha dicho un compañero antes, al final es una carrera de maratón, no es el sprint. Tienes que dar sprint en varios momentos, pero esto comenzó a gestarse la idea en septiembre del 2012. Empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con los ingenieros en febrero del 2013. O sea que, como veis, y evidentemente a la vez me dedico a mi actividad asistencial, ¿no? Pero bueno, lo mismo que os ha transmitido del otro ponente con el tema de mi pediatra online, yo lo que quiero transmitir es que es posible y que merece la pena y que al final da una gran satisfacción, ¿no? Pero un esfuerzo, está claro, como la mayoría de las cosas. Yo agradezco también la presentación y pensando un poco en la docencia, la utilización de esas imágenes por un pequeño usuario es también gratuita. Los derechos de imagen, ¿cómo está ese tema? En este momento, los derechos de imagen, salvo que te los ceda, son de cada uno de los usuarios. La opción que te brinda la aplicación es que solo tú puedes mandar por email tus imágenes a cualquier usuario, pero el usuario no puede descargar tu imagen por defecto, ¿de acuerdo? Puede incluso reportar tu imagen, es decir, puede que yo haya dado como válida esa imagen, pero tú consideras que no es adecuada porque incumple cualquier cosa. Bueno, pues una opción es que tú la reportes. Pero dices, bueno, sí, ¿puedo coger un pantallazo de la aplicación? Sí, pero puedes coger un pantallazo y una fotocopia de un libro. O sea, al final, pero en este momento la aplicación, salvo una opción siguiente, será que el usuario decida si él deja que sus imágenes se descarguen. En este momento, supongo que si hace uno un pantallazo y la pone a nivel docente, en principio eso, si es un tema docente y no hace, digamos, uso económico de esa imagen, en principio está permitido. Pero en este momento es el usuario el que te tiene que enviar a ti la imagen. Sí, ahí, en este momento, la forma más fácil es hacerlo a través de... Cada imagen tiene la opción de comentar. Entonces, tú comentas y el comentario le llega un mensaje push al usuario. Por tanto, le dices, estoy interesado en esta imagen, mándame un email o lo que sea. O sea, tú te pones en contacto directamente con el usuario. Pero si quieres, a ti te puedo dar un montón de... Pues muchísimas gracias.